El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, es un gozo para nosotros poder llegar hasta ustedes con nuestro programa Reflexiones, un programa que se ha mantenido durante 18 años en el aire y ha podido traer hasta ustedes mensajes de la palabra de Dios y reflexiones que lleguen a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema el cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Limpiando la Casa. Quédese con nosotros. Algo que es importante es que nuestra casa o nuestro apartamento o el lugar donde habitamos sea un sitio que está ordenado, que está aseado, que es agradable, que es acogedor, que le permite a uno desear llegar. Nada más incómodo que un lugar donde hay desorden, cosas regadas por todas partes, se ve polvo sobre los muebles, en fin, eso incomoda, eso molesta. Hay una temporada muy especial que es esta, la que estamos viviendo, fin de año, donde la gente, como les he dicho, se preocupan por arreglar, se preparan para tener las cosas muy bien. Pero esto debiera ser un proceso muy frecuente para que nuestras casas siempre estén muy bien presentadas. No digo de pintarlas cada mes, ni mucho menos, pero sí de mantener en nuestras casas un orden muy especial. Pero también hay un orden que es muy importante, y es el orden que se debe tener en el campo espiritual, en la casa de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, del versículo 13 al 16, la palabra dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y le dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Era la época de la Pascua, y Jesús, como buen judío, subió a Jerusalén. Iba a Jerusalén y naturalmente tenía que ir al templo, pero encontró en el templo cambistas, encontró en el templo vendedores de palomas, de bueyes, de animales, y su reacción fue la lógica: la casa está en desorden, aquí no se puede vivir. Pero ¿por qué estaban los cambistas? ¿Por qué estaban los vendedores de animales ahí obstaculizando el atrio? Porque es que para esa oportunidad venía gente de muchas partes. Y los que venían de otros lugares, los extranjeros, debían pagar los impuestos, el impuesto del templo, en dinero del lugar. Entonces ahí estaban los cambistas para hacer el efecto de darles el dinero de la localidad.
digamos que desde esa época ya existía la casa de cambio, pero los cambistas eran deshonestos, cambiaban de manera desleal a precios que no servían. También se debía llevar animales para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Y los que venían de lejos no podían traer esos animales porque iban a llegar en mal estado y entonces no serían animales útiles para el sacrificio. Y ahí estaban los vendedores. Soltando la carga. Cuenta la historia que un hombre de campo, campesino, sacaba sus productos a la carretera para que cualquier vehículo que pasara lo pudiera llevar. En vista de que ese día había llovido y no había mucho tráfico, decidió echarse un bulto al hombro y salir hacia el pueblo para llevarlo. El hombre iba caminando con su bulto al hombro, cuando de repente paró una camioneta de tipo Platón y el conductor le dijo: amigo, ¿lo puedo llevar? Tranquilo, amigo, no se preocupe, le dijo el campesino. Pero el chofer de la camioneta le insistió: con mucho gusto lo puedo llevar para donde usted vaya. Suba el bulto en la parte de atrás y siga, yo lo llevo. El campesino sintió que era un acto de generosidad del conductor y le dijo: está bien. El campesino se subió y cuando estuvo arriba de la camioneta le dijo: listo. El hombre arrancó, pero menos de 1 kilómetro miró por el retrovisor y se dio cuenta que el campesino iba sentado en la camioneta, en el platón de la camioneta, pero llevaba el bulto de las hortalizas y lo que llevaba allí sobre su hombro. El hombre le dijo: suelte el bulto, suelte la carga. Dijo: no, con que me lleve a mí, con eso es suficiente, mi carga la llevo yo. ¿Qué sucede? A veces pasa con nosotros en una relación con Dios. El Señor dice que llevemos nuestras cargas a Él, pero nosotros queremos que Él sí nos atienda a nosotros, nos ayude, pero nuestras cargas las llevamos nosotros mismos. Y el Señor quiere ayudarnos en eso, para descansar, para descargarnos en Él y poder estar más livianos para glorificar y adorarlo. La palabra nos dice en el Salmo 55, en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando Dios nos llama para que vayamos a Él, soltemos toda carga en Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Reflexionemos. Entonces estaban los cambistas, deshonestos. Los vendedores de animales, de igual manera, esos animales no eran vendidos a buen precio, sino que eran vendidos también con precios elevados, aprovechándose de los que la necesitaban. Entonces, nuevamente, la deshonestidad aparecía. Pero también había algo, todos esos vendedores, todas esas mesas, obstaculizaban para que los gentiles que llegaban orasen, porque eso era en el patio de los gentiles. Entonces el Señor se incomodó y echó fuera todo lo que dañaba su casa. Y dijo, dice en el versículo 6, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En la narración de los evangelios sinópticos, evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, dice, no hagan de mi casa casa de ladrones, porque es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Tal vez muchos estén pensando en el templo físico. Y entonces pensemos, no, hoy día no se vende ni se cambian animales ni nada de eso. Pero hay un templo más importante, el templo espiritual. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice,
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí viene entonces esa parte que nos debe interesar y preocupar más a nosotros. Porque en realidad el cuidado del templo físico corre por cuenta de las personas que dirigen. Pero el templo espiritual corre por cuenta mía. Soy yo el que tengo que saber qué está pasando en mi corazón. Soy yo el que tengo que saber qué estoy haciendo con mi vida. ¿Estoy haciendo malos negocios? ¿Estoy teniendo ganancias deshonestas como hacían los vendedores de animales en la época de Jesús? ¿Estoy a lo mejor trabajando en el préstamo de dinero, pero lo hago con intereses elevados que llevan a la usura? ¿Estamos actuando como los cambistas? ¿O en mi corazón estoy dejando entrar odio? Porque alguien me hizo algo que no me gustó, que me dolió, y entonces dejo que mi corazón se cargue. ¿Está entrando la envidia? ¿O está entrando el deseo de tener y preparar cosas para las festividades de fin de año, para las actividades de fin de año, y no le estoy dando la oportunidad de que Dios ocupe ese primer lugar en nuestro corazón? Hay cosas que son casi que ilógicas. Hablamos del nacimiento del niño Jesús, pero en la casa organizamos algo, montamos un muñeco que se llama Santa Claus, y en nuestro corazón Jesús no está por ningún lado. No hay nacimiento para el niño Jesús. Entonces eso quiere decir que la casa donde debe habitar el Señor, que en la casa donde debe estar el Señor, que es mi corazón, está llena de cambistas, está llena de vendedores de animales, está llena de todo lo que impide orar, de todo lo que impide levantar una exaltación a Dios. Y Dios a eso no le presta atención. Dios eso lo rechaza. Eso no le agrada a Dios. Que nuestro corazón cada día, no solamente en temporada de fin de año, no, cada día sea limpiado, cada día sea restaurado para que haya espacio, para que Jesús habite y podamos exaltar su nombre cada día. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que es la necesidad de limpiar nuestra casa. Y como él nos decía, para esta época de fin de año, pues muchas personas hacen eso, limpian la casa, arreglan, pintan, y debería ser una constante estar examinando la casa y limpiándola con respecto al lugar de habitación. Pero cuando es respecto a nuestra vida, es un día a día, estar revisándonos y examinándonos para que este templo sea un lugar en el cual Dios quiera habitar. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad,
El tema que les quiero compartir lo he titulado Formando el carácter. Quédense con nosotros. Estamos finales del 2020 y ya prácticamente termina el año, viene el 2021 y luego en el año 2022 vienen las elecciones. Y la verdad es que muchas personas quieren ser líderes políticos o líderes públicos, y ya sea de un barrio, sea de una ciudad, sea de un departamento, de un pueblo o de un país, sea cual sea la necesidad o el anhelo o el deseo de la persona de liderazgo político, necesita conocer su corazón. Sea cual sea lo que desee, es necesario que esa persona sea formada en su carácter, que esa persona pueda encontrar a través de la palabra una formación en la cual le pueda ayudar para desempeñar ese liderazgo que desea y que anhela. Y también en la palabra podemos aprender o recibir y ver cómo cada uno de nosotros puede formar el carácter. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 9, vamos a encontrar varios requisitos que nos ayudan a formar nuestro carácter para ser esos líderes que Dios quiere, para ser ese liderazgo político que Dios necesita para cada barrio, para cada municipio, para cada pueblo, para cada ciudad, para cada departamento y para cada nación. Es el mismo derrotero para cada uno, y es necesario conocerlo, porque a través de la palabra Dios quiere establecer principios para nuestra vida, para ejercer ese liderazgo de una manera confiable y de una manera segura. Nos dice la palabra en el libro de Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos acá un relato de la palabra donde Dios se le aparece a Josué y dice que Josué era hijo de Nun, servidor de Moisés. Y lo primero que el Señor le dice es que su siervo Moisés había muerto. Y no es que Josué no lo supiera, pero lo que Dios le estaba diciendo era que ahora el que le correspondía liderar al pueblo era Josué. Por eso Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Lo que vemos acá es cómo Dios quiere pasar un liderazgo de Moisés, que ya había fallecido, a un hombre que era el que le servía a Moisés, que era servidor de él y que siempre estaba con Moisés. Quería Dios que Josué fuera un líder que pudiera dirigir su nación con los principios de la palabra de Dios. Busquemos adentro. Un hombre estaba
en una acera, en un lugar, como decimos coloquialmente, casi en cuatro patas. Estaba buscando algo, buscaba y no encontraba. Llegó un amigo y se le acercó y le preguntó, ¿qué busca? Y entonces se agachó y le repitió la pregunta, ¿qué buscas? Entonces el hombre le dijo, una llave. Y los dos se pusieron a buscar un momento, pero de pronto el amigo que llegó le preguntó, ¿y está seguro de que la perdió aquí afuera? Entonces él le dijo, no, adentro. Y entonces le dijo, ¿y entonces por qué estás buscándola aquí afuera? Dijo, porque es que aquí hay más luz. Parece jocoso, parece casi que increíble, pero generalmente pasa igual con nosotros. Tenemos un problema, tenemos una dificultad y buscamos afuera lo que pasa. Buscamos donde hay luz, que es la posibilidad de echarle la culpa a otro. Y nuestro corazón nos sigue engañando. No busque dentro de mí, busque afuera. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo lógico es que cada uno de nosotros dijera yo, pero no, la palabra de Dios nos responde, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es nuestro corazón. Pidamos a Dios que nos muestre para buscar nuestras equivocaciones, nuestros errores dentro de nosotros, que es donde están. Reflexionemos. Entonces, lo que podemos entender es cómo Dios quiere formar también el carácter en Josué, y quiere mostrarle todas las pautas para que él desempeñe un liderazgo conforme el propósito de Dios. Lo primero que podemos ver es que Dios le dice que debe tener confianza en el poder de Dios. En los versículos 1 y 2 dice la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El propósito de Dios era que el pueblo llegara a la tierra prometida. Era un propósito, pero necesitaban un liderazgo. El líder que Dios había levantado, que había formado durante muchos años, 40 años en el desierto, 40 años viviendo en Egipto, pero también 40 años llevando al pueblo, ese rey, ese líder había fallecido. Y ahora quedaba el que le ayudaba, la mano derecha de Moisés seguía en el liderazgo de acuerdo al propósito de Dios. Y lo primero que Dios le está diciendo es que debe tener confianza en el poder de Dios, porque Dios era el que a final de cuentas les iba a entregar esa tierra prometida. Lo segundo, dice que también debemos apropiarnos de las promesas de Dios. Dios quería que Josué se apropiara de las promesas que él le había hecho a Moisés, pero también a los antepasados. A veces se olvida qué promesas ha dado Dios a nuestra vida o a la vida de nuestros padres o nuestros antepasados. Y en esas promesas es que nosotros debemos asegurarnos, apropiarnos como si fueran para nosotros hoy en día, porque para eso Dios las mandó, para que se realizaran no solamente en el momento que se las dio a la gente, sino para que alcanzaran las generaciones. Y el versículo 3 y 4 dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le está hablando a Josué y le está diciendo de dónde a dónde va la tierra que él les había prometido, de dónde a dónde él les iba a entregar
Entonces, Dios está llamando a Josué a que se aferre a esa promesa que aunque Dios se la había hecho a Moisés, no solamente era para Moisés, sino para todo su pueblo, incluido también Josué. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, apropiarnos de las promesas de Dios para nuestra vida. Lo tercero, dice el Señor, dice que lo que debemos hacer es depender de la presencia de Dios. Lo tercero que cada líder debe hacer es depender de la presencia de Dios. La presencia de Dios debe ir con nosotros cada día. Miremos lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Miremos cómo Dios va llevando a Josué en un proceso de liderazgo. Le está diciendo que nadie le podrá hacer frente, que Dios iba a estar con él defendiéndolo, que Dios iba a pelear por él, que Dios le iba a ayudar a conquistar cada metro de territorio que él les había entregado, y que Dios ya había ido por ese territorio para conocerlo y ponerlo a favor de ellos. Y por último, lo más importante es la obediencia a la palabra de Dios. Qué interesante poder comprender que si nosotros queremos ser líderes, debemos estar atentos a lo que Dios dice para obedecerla y ponerla por obra. En los versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros tomamos en la decisión de ser obedientes a lo que Dios dice, Dios nos va a bendecir. Dios le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente en poner por obra todo lo que está en el libro, todo lo que he dicho. Nunca se apartará de tu boca. La palabra de Dios debe estar en nosotros para ponerla por obra, porque Dios se complace en la obediencia, como nos dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere que estemos atentos a lo que está escrito en el libro de Él, en la palabra de Dios, para que lo pongamos por obra. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, para recibir la bendición que viene de la mano de Dios y ser esos líderes formados conforme el carácter de Dios.